por esta noche maravillosa. Yo le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de enseñar, compartir su palabra. Y el Pa José nos enseñaba el lunes en la oración con maestro que lo que enseñamos tenemos una mayor responsabilidad, porque de eso tenemos. Porque ¿qué enseñamos? Debemos instruirnos para poder enseñar. No podemos enseñar lo que nos parece, no lo que Dios quiere que enseñemos. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Yo quiero agradecerle a Dios por cada uno de ustedes. Entonces, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias por tu congregación, porque es tu congregación, Señor. Tú pagaste un precio muy alto por cada uno de nosotros. Te doy gracias porque cada uno de ellos ha escogido la buena parte, porque cada uno de ellos ha venido esta noche aquí a recibir lo que tú tienes que dar, no lo que yo voy a enseñar, sino lo que tú quieres enseñarle, Señor. Te doy gracias, Padre, porque es un honor para mí servirte. Es un honor para mí impartir tu palabra, Señor. Es un honor para mí, Señor, ser un vaso útil en tus manos. Señor, y te pido que cada cosa que diga sea inspirada, Padre Santo, Señor, y vaya con tanto poder del Espíritu Santo, que pueda no solamente quedar en nuestro raciocinio, en nuestra mente, sino que baja a nuestro corazón y que esta palabra sea rema en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias porque la primera que le enseñaste fue a mí, Señor. Por lo tanto, es la palabra que tú quieres que tu pueblo, que tus hijos escuchen. En el nombre del Señor, amén y amén. Mis amados, el día de la vigilia le enseñé sobre fe. Es un tema que me apasiona. Hay unos temitas que me apasionan y uno es la fe, la otra es la soberanía de Dios. Me encanta la soberanía y el otro es la oración. Esos temas para mí son muy importantes. Y la fe se ha convertido en algo esencial en mi vida y en la vida de mi familia. Por eso la fe para mí es algo que no solamente me gusta enseñar y compartir, sino que me gusta vivir. Y el día de la vigilia le hablaba sobre el ciego Bartimeo que estaba sobre el camino, pero cuando Jesús llega a su vida, deja de estar sobre el camino para estar en el camino. En el camino. Y hoy el Señor también nos viene a hablar de fe, pero de una fe activa, de una fe que no es una fe pasiva, que no es una fe muerta, sino una fe viva, que es la fe que cada uno de nosotros debemos vivir. Y el título de la enseñanza es La pasión de una fe activa. Y el texto base es Santiago 2, 17, 19. Yo había leído el libro de Santiago. A Majo le encanta el libro de Santiago. Hace años ella lo compartía y le encanta el libro de Santiago. Y yo lo había leído, pero no era uno de mis libros como favoritos. O sea, yo tenía otros que me gustaba leer más seguido. Pero bueno, a raíz de que Majo le gustaba, yo comencé a leerlo, la verdad. Comencé a leerlo más seguido, pero estamos en el tercer año de Rema y estamos dando Santiago. Nos dieron Santiago. Es increíble que un libro tan cortico me llamó la atención porque demoramos 12 horas para ver Isaías, que es un libro tan extenso, pero fueron las mismas 12 horas para ver Santiago, que es un libro tan cortico. Entonces tiene mucha riqueza. Y el texto base, como le decía, es Santiago 2, 17 y 19. Y está en pantalla para que me ayuden a leerlo porque está en la TPT. Que estoy utilizando esta versión tan seguida, la verdad, me inspiró mi pastora Miriam. Una vez me dijo y una vez compartió y comencé a buscarla y es increíble cómo habla. Entonces dice el 17. Entonces la fe que no implica acción es falsa. Pero alguien podría objetar y decir, una persona tiene fe y otra tiene obra. Adelante entonces, demuéstrame que tienes fe sin obra y yo te demostraré fe con mis obras como prueba de que creo. Esta versión es increíble. Pues el 19 nos dice, puedes creer todo lo que quieras, que hay un Dios verdadero. Eso es maravilloso, pero hasta los demonios lo saben y tiemblan de miedo ante él. Y sin embargo no cambian, siguen siendo demonios. Siguen siendo demonios.
Mis amados, Santiago nos confronta con una verdad esencial sobre la fe y nos muestra que una fe no es meramente una convicción intelectual o un sentimiento pasivo, sino una fuerza que se manifiesta en acciones concretas. Porque tú puedes decir muchas cosas con tu boca, pero si no se ve reflejado en acciones, queda hasta ahí. Santiago nos invita a examinar si nuestra fe es una pasión viva que impulsa nuestra vida o una creencia muerta que no produce fruto. Porque después de la muerte no hay nada que hacer si no se arrepintió. Todos lo sabemos, ¿no? Toda persona tiene esperanza mientras que está viva. Después que se murió, si no aceptó al Señor Jesús antes, ahí sí, como dicen por ahí, paila. Y esto nos lleva a nuestro primer punto de estudio, y es: la fe inactiva es una fe muerta. Santiago 2:17 nos dice: entonces la fe que no implica acción es falsa. Y esto nos declara, o sea, Santiago nos está declarando aquí, o sea, sin tanto titubeo, sin tanto rodeo, o sea, claro como es la palabra. Y nos dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Esta afirmación debería confrontarnos a nosotros como hijos de Dios. Debería confrontarnos con la idea de que sin fe, sin una acción, nuestra fe es inútil. No sirve para nada. Como un cuerpo sin espíritu. No se trata de una obra, no se trata de que las obras nos salven, sino de que son una manifestación natural de una fe viva. De una fe viva. La fe sin acción es una pasión apagada. Mis amados, la fe se presenta como algo que debe expresarse, una pasión que necesita manifestación para ser real. ¿Cuántas mujeres casadas hay en esta noche aquí? Si sus esposos le dicen: mi amor, yo te amo, yo te adoro, yo esto, yo aquello, tú eres la mujer de mi vida, no hay nadie como tú, después de ti la paré, no hay más nadie. Pero ese hombre no hace una acción por ustedes. ¿Ustedes creen que la ama de verdad, verdad? No, porque es que no hay una acción. No te está demostrando. Yo tengo una frase, y es una frase que me encanta, y es: cuando a ti te aman, te hacen la vida más fácil. Te hacen la vida más fácil. ¿Por qué? Porque uno siempre busca el bienestar de la persona. Y un bienestar no solamente es con palabras, sino con hechos. Por eso, la fe que no se manifiesta es una fe que no es real. Como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también una fe sin obra carece de vitalidad que la caracteriza como genuina. Esta idea, y es lo que nos enseña el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús nos lo dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos un árbol? ¿De qué clase de árbol es? Por los frutos, ¿no? Sugiriendo que la verdadera identidad se revela a través de la acción. No podemos decir que somos otra cosa y demostrar otra, porque entonces no somos genuinos, no somos reales. Mateo 7:17 nos dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pero el 20 nos dice: así que por sus frutos los conocerán. El mismo Jesús enfatiza que los resultados son un indicador de la verdadera naturaleza, de la verdadera identidad, de lo que tú y yo somos, de lo que tú y yo somos. Primera de Juan 3:18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en verdad. Había algo que yo sé que mi esposo me ama, porque yo lo sé. Y es la convicción que tengo, porque es la convicción que tengo. Pero él trabajaba en el hospital de Kennedy, nosotros vivimos en Suba, y él trabajaba en el hospital de Kennedy. Y yo, antesito de pandemia, tenía un masaje a las 5:15 de la mañana, o 5:30, que quedaba en la 63, arriba por donde hubo esa mala experiencia de ese arquitecto que mató a la niña y todo eso, que es a donde ya no sube más un bus. Eso, y allá no llegan los buses, eso es allá, mejor dicho, bien lejos.
Y este hombre se levantaba, me decía, mi amor, yo te puedo llevar temprano. Ibas hasta allá. Se devolvía y guardaba el carro en la casa porque teníamos pico y placa. Y de ahí se iba en un bus para Kennedy. Eso a mí me hablaba mucho. Eso a mí me hablaba mucho. ¿Por qué? Porque hay una acción. Pero si él me dice, mi amor, yo te amo, pero aún el carro no teniendo pico y placa, ay no, yo me voy para mi trabajo y tú te vas para el tuyo, sin importar cómo me voy o alguna cosa. O sea, ahí yo podría llegar a cuestionar. ¿Por qué? Porque una palabra tiene que tener una acción. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Juan nos exhorta a que nuestro amor sea práctico y tangible. O sea, es algo que tú puedes ver. Es algo que tú puedes ver. La fe que no se traduce en acción de amor, justicia y servicio es como un fuego que nunca arde, una pasión que nunca se desata. 1 Corintios 13:2 nos dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el apóstol Pablo está diciendo y está enfatizando que aún la fe más poderosa, sin amor, en una acción, no sirve de nada. No sirve de nada. Y el mayor acto de amor que tú y yo hemos recibido es que nuestro Señor Jesús pagó por ti y por mí. Y eso se vio expresado en una acción. Él no dijo, yo amo a esta cantidad de pecadores, pero no voy a hacer nada. No, Él tuvo una acción para que nosotros tuviéramos una cercanía con su Padre. Y esa es una acción concreta, mis amados, que es lo que el Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, tengamos. Imagínense, aquí está Angie, está Pipe, está Mel y los demás músicos. Imagínense que Angie, Pipe, Mel dijeran, yo soy un apasionado de la música, pero nunca lo vemos con instrumentos, nunca lo vemos haciendo nada. ¿Será que sí están apasionados por la música? No, porque no se les ve, no se les ve. La pasión se refleja. La pasión se refleja, mis amados. De la misma manera, nuestra fe en Dios debe resonar en nuestras acciones para demostrar su autenticidad. Porque si no, tú no amas a Dios. Tú no le puedes decir a Dios, yo te amo, Señor, yo te amo. Pero Señor, es que el domingo a las 8 de la mañana una oración y está lloviendo. No, Señor, yo me quedo en la casa y lo veo por internet. Tú no estás teniendo una acción. O sea, tu boca no está declarando lo que tus acciones están diciendo. Porque cuando cada uno de los que están casados aquí tuvieron su relación de noviazgo, o sea, estuviera lloviendo, trenando, relampagueando, como fuera, nosotros llegábamos a la cita porque la persona que nos tenía a la cita es una persona que amamos. ¿Y porque a veces no le cumplimos la cita a Dios? Si decimos con nuestra boca que lo amamos. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Eso está en Lucas 10, 25 al 37. En esta historia hay un sacerdote, un levita, un samaritano y un hombre en necesidad. ¿Cierto? Son los 4 personajes principales de esta historia. El sacerdote y el levita tenían el conocimiento de la ley, o sea, la fe. Ellos tenían el conocimiento de la ley. Pero fue el samaritano quien demostró una fe viva a través de sus actos de misericordia hacia una persona necesitada. Los demás pasaron y conocían la palabra. Era un levita y un sacerdote. Pero no una acción. Entonces ellos no podían decir que tenían una fe viva. Sus obras justificaron su amor al prójimo de una manera práctica. O sea, mis hermanos, que nuestra vida sea un testimonio de una fe que no solo creemos, sino que también vivimos con pasión. Eso es lo que nuestro Dios quiere, que vivamos con pasión la fe que decimos tener, porque si no, de nada nos está sirviendo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es las obras demuestran y perfeccionan la fe. El 18 nos dice, pero alguien podría objetar y decir, una persona tiene fe y otra tiene obra. Adelante entonces, demuéstrame que tienes fe sin obra y yo te demostraré fe
con mis obras como prueba de que creo. Santiago nos desafía Santiago desafía a aquellos que separan la fe de las obras con una pregunta retórica. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo, mis amados, nos enfatiza la naturaleza esencial de la fe verdadera. Mientras que la fe en su ausencia es una convicción interna del corazón, y su realidad y poder se hacen evidentes a través de las manifestaciones, de las acciones concretas. Ahora, alguno me puede decir, Paz Mari, está muy buena la prédica, me parece bien, pero es que yo soy salvo por gracia, no por obra. Y eso es verdad, ¿cierto? Nosotros somos salvos por gracia, no por obra. O si lo saben o apenas se están enterando. Somos salvos por gracia. Y sí, somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 nos dice, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, las obras no salvan, mis amados. Esto es verdad. Pero sí habla de quién nos salvó a nosotros. Eso sí nos habla, de quién nos salvó. Con nuestras decisiones y actitudes y estilo de vida podemos reflejar a Jesús. Tú no puedes decir que crees en un Dios misericordioso cuando tú no eres misericordioso con los demás. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Nuestras obras también son un reflejo de agradecimiento. Romanos 12:1 nos dice, queridos amigos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a la maravillosa misericordia de Dios? Entregaos a Dios para hacer su sacrificio sagrado y vivo y vivir en santidad, experimentando todo lo que delecta su corazón. ¿Qué delecta el Señor? La santidad. ¿Qué delecta el Señor? La santidad que tú y yo podemos tener. Porque esta es vuestra auténtica expresión de adoración. O sea, cada vez que tú vives en santidad, cada vez que tú vives una fe genuina, sin fingimiento, tú estás adorando a Dios. Tú estás adorando a Dios. Familia, aunque no tenemos cómo saldar el precio que Jesús pagó por nosotros, sí podemos ofrendarle nuestra vida como una demostración de gratitud. Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo enfatiza mucho en que somos salvos por gracia, y eso es verdad. Y que somos declarados justos ante Dios por la fe de Cristo, independientemente de las obras, y eso es verdad. Santiago, en cambio, se centra en cómo esa fe genuina se manifiesta y se evidencia en la vida del creyente. Ambas perspectivas son complementarias para ustedes y para mí, que vivimos en santidad por lo que ya el Señor hizo por nosotros, que somos justificados. Ahora, nuestra fe en Jesús determina en dónde pasaremos la eternidad. ¿Ustedes tienen claro eso? Nuestra fe, cada uno de nosotros que hizo la oración de fe, sabemos que vamos a la eternidad con nuestro Padre, ¿cierto? Vamos a estar en una eternidad. O sea, que nuestra fe en Jesús determina eso. ¿Y qué determina cómo vas a vivir en la eternidad? Porque esa es una muy buena pregunta para hacernos. Ya somos salvos. ¿Y cómo vamos a vivir? Nuestro pastor David nos ha enseñado que allá vamos a tener morada, ¿no? Allá vamos a tener coronas, exactamente. Pero nuestro comportamiento determina cómo viviremos en ella. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Depende de cada uno de nosotros. Por nuestras obras recibiremos un premio en el cielo, porque Dios es un Dios justo. Respecto a nuestra salvación, seremos juzgados por nuestra fe. Y en cuanto a nuestras obras, seremos juzgados por la intención del corazón. Y eso no lo dice Primera de Pedro 1:17, ya que invocan como Padre al que juzga por imparcialidad las obras. O sea, aquí no hay favoritos. Aquí cada uno va a ser juzgado con imparcialidad.
entonces las obras sí son necesarias, mis amados. Las obras sí son necesarias. Somos salvos por gracia por medio de nuestra fe en Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Y una vez, la primera vez, esto hace años que yo leí y desmenucé este versículo, yo decía, pero si todos fuimos preparados para buenas obras, ¿por qué no todos vivimos en esas buenas obras? Hasta que entendí que Dios nos dio un libre albedrío y que cada uno hace como le parece, porque Dios es un caballero. Él es un caballero. Entonces, ya las buenas obras, o sea, que ni siquiera las buenas obras que tú y yo hacemos es por nuestro propio mérito y no porque ya Dios la preparó de antemano. O sea, no tenemos mérito. No tenemos ni siquiera mérito en eso. ¿Ah? Las obras, encontré una frase que me pareció increíble y son, las obras son, por así decirlo, la moneda de cambio de la fe en el mundo real, la forma en que se manifiesta y se hace tangible para los demás. Tú no puedes decir que tienes fe si tú no tienes obra, o sea, si tú no vives de esa forma. Estaba en una reunión de mujeres y le estaba preguntando qué características ven ella en Dios, porque Dios, su palabra dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces debemos tener características de Dios. Él le preguntaba, ¿qué característica de Dios crees tú que tienes? Porque tú te tienes que ver como una hija de Dios. Era una reunión de mujeres. Y una de ellas me dijo, yo cuido, Dios cuida y yo cuido. Yo cuido a mi familia, yo cuido. Yo le dije, oye, sí, espectacular. ¿Y a los demás? Y se quedó, Yo le decía, porque si tú cuidas solamente a las personas que quieres, ¿de qué sirve? Si la palabra de Dios dice que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué beneficio tenemos? ¿Sí se dan cuenta cómo el amor de Dios es todo? Cómo ese amor que Él derramó en nuestros corazones es lo que nos lleva a actuar de la forma como Él quiere que actuemos y que por medio de ese actuar tú le das la gloria a Él, pero también hablas del Dios que vive en ti. Que cada cosa que tú haces en tu trabajo, en tu casa, con tu vecino, está hablando no de ti, sino del Dios que tú representas. Porque es que no somos nosotros, mis amados. Es Dios. Es Jesús el que pagó por ti. No eres tú. No soy yo. Es Él. Es Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es, la fe verdadera produce un cambio, es decir, una transformación en la vida del creyente. ¿Sí están de acuerdo o creen que la fe no puede llevarlo a una verdadera transformación? Le hemos escuchado al pastor José, es imposible que una persona se estrelle con la cruz y siga siendo la misma, porque eso es imposible. Ahora, hay cristianos carnales, pero están en un proceso de transformación. Pero todo ser vivo, planta, animal, el ser humano, que no crece es porque está enfermo. Es porque está enfermo. Porque todo necesita crecer. Un árbol, si tú siembras un palito y no te da fruto, tú tienes que ver si tiene plaga o si es macho, como le pasó al pastor David en una de las prédicas que él predicaba un palo de naranja en el patio de la casa. Y vamos a ver que el palo era macho, o sea, no iba a dar naranja por ningún lado. Ahora, hay que ver por qué no da fruto. Ahora, si nosotros hemos tenido un verdadero arrepentimiento y hemos vivido esa fe a través de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos que tener un cambio. Nosotros tenemos que tener un cambio. El versículo 19 nos dice, puedes creer todo lo que quieras que hay un Dios verdadero. Eso es maravilloso, pero hasta los demonios lo saben y tiemblan de miedo ante Él. Y sin embargo, no cambian. Siguen siendo demonios. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Este versículo, Santiago nos confronta con una verdad incómoda y a menudo malentendida sobre la fe. Porque hay personas que se justifican diciendo, es que yo soy salvo por gracia, no por fe, como si las obras no valieran. Tú dices tener fe,
Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Esa es la versión nueva, traducción viviente. Esta breve pero poderosa declaración desmantela la idea de que una mera aceptación consciente de la existencia de Dios no es suficiente para tener una vida eterna con Él. Y nos lo está diciendo. Los demonios creen. A lo largo de los evangelios vemos cómo estos seres espirituales reconocen la identidad y la autoridad de Jesús. Y esto nos lo dice Marcos 1:24. La Nueva Biblia Viva dice, ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Esto se lo está diciendo un demonio. El Santo de Dios. Lucas 4:34 nos dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Israel. O sea que los demonios reconocían al Señor Jesús y temblaban, Estos pasajes demuestran que los demonios no solo creen en la existencia de Dios, en la persona de Jesús, sino que también tienen un conocimiento profundo de su poder y de su santidad. Ellos saben quiénes son. Por eso es que un demonio y lo que quiera traer el enemigo frente a un hijo de Dios no tiene ningún poder para quedarse enfrente. No tiene ningún poder, porque tú y yo somos la representación de Jesús. O sea, en ti vive el Espíritu Santo. En ti vive el Espíritu Santo. O sea, que el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús para que estos demonios le contestaran de esta forma, es el mismo Espíritu Santo que vive en ti y en mí, porque Él no cambia ni tiene sombra de variación. Es el mismo. Su reacción no es de indiferencia, sino de temor. La palabra griega utilizada en Santiago 9:19 para temblar es prixo. Es bastante imposible de leer. Denota un escalofrío de horror y terror. Esta palabra temor se encuentra en todas las versiones que busqué. O sea, que en este versículo esta palabra es muy importante porque en todas las versiones, tanto en inglés, no porque sepa inglés, porque me toca buscar el traductor o mandársela a Valentina para que me la traduzca, en todas las versiones está la palabra temor. O sea, es muy importante esa palabra. Es muy importante. Y esta comparación, mis amados, es escalofriante. ¿Sabes por qué? Porque aquí el Señor está diciendo que aún los demonios los reconocen y tiemblan. Ahora, esa sola creencia de creer que hay en un Dios les garantiza a esas personas que van a estar en el cielo con Él, que van a tener una vida en la eternidad. No, porque los demonios también creen. Tú escuchas a muchas personas, y yo creo que cualquiera de ustedes que dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, la Virgen, aquel, y en todos los demás santos. Y dice que creen en Dios. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque los demonios también creen. Los demonios también creen. O sea, si solo la creencia en la existencia de Dios y el reconocimiento de su poder fuera suficiente para la salvación, los demonios serían los creyentes modelo. Santiago nos muestra que la fe genuina va mucho más allá de una creencia mental. No nos podemos conformar, mis amados, con que, yo creo en Dios. Ya yo hice la oración de fe. No. El domingo estábamos en la reunión de Ujieres y le decía a la hermana Miriam y le decía, la verdad que es un gozo, ver ese ministerio cómo sirve de unido. Es un gozo. Y ver a sus líderes, o sea, la verdad queda uno gratamente sorprendido de lo que Dios hace. Pero en medio de eso y en medio de lo que vivíamos, en medio de lo que estábamos diciéndole, el Pajó se los estaba animando porque hay muchas personas que no han ido a estudiar a Sexto y a Rema y los animaba para estudiar, los animaba. Y lo que Dios me dijo en esos momentos y se los compartí es, tal vez alguna persona puede pensar, es que un ujier se para en la puerta, sirve la Santa Cena, después, que son muy acomedidos, la verdad, organizan, hacen el aseo y todo, y para eso se necesita estudiar. Sí, porque podían pensar,
Y para eso se necesita estudiar. Y lo que Dios les quería compartir ese día, y yo se los compartía, y era, tal vez en una empresa, al jefe no le interesa que tú progreses, ¿no? Quédate lo que estás haciendo y ya, porque después si estudias me va a tocar pagarte un mejor sueldo. Pero ¿cuántos saben que Dios paga el mejor sueldo de todos? Y les compartía y les decía, ¿saben qué? Que es que nuestra intención, como los pastores que están acá, como sus pastores, no es que ustedes se queden en ese lugar, sino que trasciendan, que puedan enseñar, que puedan compartir. ¿Y cómo se da eso? Buscando la revelación de la palabra, buscando la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque qué bueno es ver a un Snady tal vez en algún momento predicando, a Jamie, a Yovaldo, a cada uno de ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado Dios sacó para avergonzar a los sabios. Y acuérdense que a nosotros quien nos da el poder no es lo que dice el mundo que nosotros somos, sino lo que somos en Dios. Entonces, no nos conformemos con que ya yo creí en Dios, sino que sigamos avanzando. Sigamos avanzando lo que Dios tiene. No nos conformemos con lo que tal vez tú has escuchado. Busca a Dios, busca esa fe genuina. Ves agua más profunda, como el lema de este año, hasta poder ver y encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Porque las piedras preciosas no se encuentran en la superficie, se encuentran en la profundidad. En la profundidad. Los demonios, a pesar de su fe y su temor, permanecen en su estado de rebelión y maldad. No hay en ellos un arrepentimiento, una búsqueda de la voluntad de Dios, ni una manifestación de amor y servicio. La palabra de Dios dice que una de las manifestaciones que el mundo verá que nosotros somos hijos de Él es a través del amor. Es a través del amor. ¿Y un demonio siempre qué va a querer? Verte hundido. Dios quiere verte florecido. O sea, mis amados, que tenemos la necesidad de una fe transformadora. Santiago nos desafía a examinar la naturaleza de nuestra propia fe. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Y nos enseñaban esta mañana en el grupo de Instituto Bíblico lo importante que es aprender con preguntas y que uno mismo se las pueda contestar. Y ¿es una simple aceptación intelectual de la existencia de Dios o es una fe viva y transformadora que se manifiesta en amor, obediencia y buenas obras? ¿A qué nos está desafiando Santiago con estos versículos? ¿Qué clase de fe tú y yo estamos viviendo? Respóndetela. Respóndela tú en tu interior. Y ojalá puedas leerte el libro de Santiago, que es increíble. Y estudiarlo, no leerlo por leerlo. Porque si te vas a poner a leerlo, vas a demorar medio día leyéndolo, porque es súper corto. Sino poderlo desmenuzar. ¿Qué quiere decirte cada cosa? ¿Qué quiere decirte cada versículo? ¿Qué clase de fe estás viviendo? ¿Qué clase de fe están viendo los demás en ti? ¿Qué clase de fe estás tú manifestando? ¿Una fe a donde se ve el amor, la obediencia? ¿Ah? ¿O una fe que solamente piensas que es fe ya? La fe de los demonios nos sirve como una advertencia. Podemos creer en Dios, incluso temblar ante su poder. Pero si esa creencia no produce un cambio radical en nuestra vida, si no nos impulsa a amar a Dios y a nuestro prójimo, entonces nuestra fe es tan inútil como la de aquellos seres espirituales caídos. Porque no estamos haciendo nada, mis amados. Si el Señor, el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, guió a nuestros pastores, porque ese lema no nos lo dio a nosotros, se los dio a ellos, a nuestro pastor David, a nuestra pastora Miriam, es ir más profundo, es porque necesitamos ir más profundo. Es porque estamos a veces conformándonos con cosas que Dios está diciéndonos, no te conformes con eso, tú eres un hijo mío. ¿Por qué te conformas con tan poquito? Si lo que yo tengo para ti es mucho más grande. Y en medio de buscar eso que está en la profundidad, es cuando vamos a poder ver ese pleno propósito que el Señor tiene para nosotros, porque no es tu propósito. Tu propósito es superficial. Tu propósito no puede durar más de 70 años aquí, 80 años y eso. Pero el propósito que Dios tiene para nosotros trasciende la eternidad.
trasciende la eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere decirte hoy en esta noche. La verdadera fe no es solo un sentimiento, es una entrega total de corazón y la voluntad a Dios que inevitablemente se traduce en una vida transformadora y fructífera. ¿Por qué? Porque si no es así, mis amados, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. El 26 tenemos una jornada de evangelización y eso hace parte de la gran comisión. Eso hace parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tú y yo vamos a adorar en el cielo. Allá no vamos a poder evangelizar. Aquí sí vamos a evangelizar. Aquí sí vamos a evangelizar. Entonces, ¿qué clase de fruto estás dando? ¿Tu vida te inspira a tu compañero de trabajo? ¿Tu vida te inspira a tu hijo a que venga a la iglesia? ¿O tu hijo dice, mi mamá es una cuando está en la casa y cuando está en la iglesia, ¿quién la ve? Porque no te lo puede decir, pero lo piensan. Lo piensan. A los pelos no les escapa nada. Que nuestra fe no sea una fe que tiemble en la oscuridad, sino una fe que ilumine el mundo con las obras de amor y justicia. Que tú y yo podamos vivir como hijos de Dios, como los representantes de Dios aquí en la tierra. Porque tú no vas solo por el mundo, mis amados. Tú vas con el Espíritu Santo. Si tú tienes conciencia que tú no vas solo, sino con el Espíritu Santo, tú vas a poder hacer una oración con tal convicción de lo que Dios ha dicho. Esta mañana en la oración de los muchachos, de los jóvenes están orando a las 4:30 de la mañana por los grupos de jóvenes, por el pasadía, por todo lo que se viene, porque creemos que los jóvenes le pertenecen al Señor. Están orando y esta mañana le correspondía la oración a Majito. Y ella decía en su oración que es importante invitar o tener claro al Espíritu Santo para orar, que nosotros no podemos orar con nuestras propias palabras solamente o solamente pedir las cosas superficiales o naturales, que debemos buscar su rostro y su presencia. O sea, que el Espíritu Santo es muy importante. El Espíritu Santo es la persona, es la tercera persona de la Trinidad que el Señor Jesús te dejó a ti y a mí como regalo y a veces no hacemos usanza de él. ¿Sabes que tú le puedes decir al Espíritu Santo, tú trabajas hombro a hombro conmigo, yo tal vez no puedo. Yo cuando algo se me pierde y no encuentro, y digo, ¿en dónde fue que yo guardé la plata? ¿En dónde fue que yo la guardé? ¿A cuántas les pasa que guardan y después no se acuerdan? Y la plata, no, porque la plata, y uno se desespera y uno dice, Dios mío, ¿en dónde fue que la guardé? Señor. En esos momentos, porque es hasta para eso. O sea, ¿por qué queremos sacar a veces el Espíritu Santo? Entonces yo digo, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ilumíname. Yo estaba aquí, recuérdame, por favor, recuérdame. Y le oro a Él para que me recuerde. Porque ¿por qué lo sacamos a veces de la ecuación? Si Él está con nosotros todo el tiempo. No lo puedes dejar en la casa. Tienes que ir con Él. Porque Él es tu ayuda. Tú solo no vas a poder. En tu trabajo. ¿Sabes? Que tú estás capacitado para ayudarle a otro y puede ser de testimonio ayudarle a otro a hacer cosas en tu trabajo que el Espíritu Santo te enseñe y por medio de eso tú le puedes enseñar a esa persona quién es tu ayudador. Pero a veces ni siquiera el Espíritu Santo hablamos y nos queremos llevar la gloria a nosotros. ¿Cómo eres tú de buena en lo que haces? Que después de mí la paré y no somos capaces de decir gloria a Dios, es la presencia de Dios en mí. No, le queremos robar la gloria a Dios. O yo hice. No, tú no hiciste. Dios te dio la capacidad que lo hicieras. Porque tú no lo hiciste. O sea, mis amados, que en conclusión, como hijos de Dios, tenemos la necesidad de una fe que trasciende y se refleja en acción concreta de amor, justicia y misericordia. La fe genuina no es pasiva ni estéril. Es una fuerza transformadora que impulsa a la obediencia y al servicio. ¿Sí se dan cuenta por qué el servicio es tan importante? Debemos servir. En los siguientes capítulos, por eso les mando a leer y ojalá puedan leerse Santiago. En los siguientes versículos nos muestra el ejemplo de Abraham y nos recuerda que la fe que agrada a Dios es aquella que se dispone a actuar en respuesta a su voluntad, incluso cuando el camino parece difícil o incomprensible. ¿A cuánto les ha pasado que a veces no vemos por dónde? Y lo único que tenemos es fe.
porque no tenemos más nada. Lo único que tenemos es fe. Hay situaciones que a ti y a mí se nos presentan en la vida que lo único que tenemos es fe. Pero esa fe es suficiente para ver lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Porque no es lo que tú quieres ver, es lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Por lo tanto, examinemos nuestra vida y preguntémonos, ¿nuestra fe está produciendo frutos dignos del Evangelio al cual profesamos? ¿Nuestras acciones reflejan la realidad de nuestra creencia? Y tus compañeros sí saben, tú sí le modelas al Cristo que vive en ti. O por el contrario, eres un cristiano, ¿cómo es que se llama esa película? Cristiano en secreta. En la secreta, algo así. Vives camuflado. Esta noche, mis amados, yo oro al Señor para que este mensaje nos inspire a vivir una fe viva y activa, una fe que demuestre no solo en palabras, sino principalmente en obras que glorifiquen a Dios y bendigan nuestro prójimo. Porque tú no puedes decir que tú glorificas a Dios si no bendices a tu prójimo. Y no pueden ser solamente con cosas naturales, lo principal es que tú ores por esa persona. Es que cuando tú le digas a esa persona que vas a orar por ella, sea de verdad, no para salir del paso. Es que cuando Dios te traiga a esa persona de la iglesia a tu mente, como una vez lo hablaba con Shirley, no es porque, ay, Dios quiere que yo me acuerde de ella. No, llámala, pregúntale a Dios qué quiere. Orar por ella, mandarle una palabra. Porque esas son las obras. Esas son las obras. ¿Qué haces con tu tiempo de ocio? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Ah? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿A dónde llevas tu tiempo libre? La fe, mis amados, es un regalo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias. Nos invita a actuar y a confiar en Dios y que Él tiene el control de tu vida. Lice, Él tiene el control de todo, Lice. De todo. A Él no se le escapa nada. 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 Lo que para ti, para mí, puede ser algo así de grande, para nuestro Señor es algo así pequeño. Solamente piensa en esto, y a mí me ha funcionado. Es mi revelación, la que Dios me dio a mí, ¿no? Cuando tengas un problema lo suficientemente grande, que sea tan grande para ti, piensa en esa persona que puede solucionar el problema, que dice su palabra, que la tierra es el estrado de sus pies. Piensa solamente en eso. Piensa solamente en eso. Y eso te va a dar la respuesta para estar en paz y tranquilo. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. No esa paz frágil que da el mundo. No esa paz frágil que da el mundo. Porque el mundo, la paz que puede dar es tal vez los ceros que tengas en tu cuenta, el trabajo estable. Pero el Señor te dice, no te preocupes. Que aún con que todo eso falle, yo sigo siendo Dios y jamás me moveré de mi trono. O sea que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche. Que tu fe sea una fe activa, no pasiva. Que tu fe pueda demostrar quién es tu Dios. Que tu fe sea una fe genuina y que pueda hacer luz en medio de esa oscuridad tan terrible que hay hoy en día. Porque tú no necesitas hacer luz aquí en la iglesia, tú necesitas hacer luz en el mundo. En el mundo es donde tú y yo necesitamos hacer luz. Así que no se te olvides, mis amados. Dios está en control de todo. Y esa fe que para ti, o ese problema que para ti es suficientemente grande, si lo dejas en manos de Dios, con una fe absoluta en quién es Él, vas a vivir en una completa satisfacción y un completo gozo. Esto era lo que el Señor quería compartirnos en esta noche, mis amados. Y vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar y quiero que me acompañen con esa oración que les decía, en la cual el Señor me guió a que pudiéramos hacerlo juntos. A que este mensaje nos inspire a vivir una fe viva, activa,
activa, porque si el Señor nos ha mandado a ir a aguas más profundas, es para eso, para vivir de una manera que le agrade a Él, porque cada cosa que tú y yo hacemos es para agradarlo a Él, es para agradarlo a Él. Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias por tu gran amor, por tu misericordia, te doy gracias porque tú nos enseñas, Señor, que sí es importante las obras, porque no queremos, Padre bendito, solamente llegar y estar allá en lo más recóndito en el cielo, allá en la eternidad, sino queremos estar ahí al pie tuyo, en las primeras bancas, Señor, en las primeras sillas, adorándote, tirándote nuestras coronas, Padre. Te doy gracias porque vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, Señor. Señor, te doy gracias porque tú lo dices en tu palabra, que por nuestras obras seremos también juzgados, Señor. En algún momento vamos a estar frente de ti, en algún momento, porque sí va a haber un juicio para nosotros los hijos de Dios. Sí hay un juicio, Señor. Te doy gracias porque tú te revelas a nuestra vida cada día. Te doy gracias porque lo que tú nos llamas, Señor, es a que podamos ir más profundo cada día, haciendo lo que tú nos has mandado, no quedándonos ahí en una fe pasiva, Señor, sino que podamos trascender, Padre, que podemos trascender esa misericordia que ya tú nos has enseñado, que podamos trascender a tener una fe genuina en ti, Señor. Que no miremos las circunstancias, porque si aún los demonios te veían y temblaban, se horrorizaban. Así es como deben temblar cuando un hijo tuyo está enfrente de un demonio, cuando un hijo tuyo está enfrente de una adversidad, cuando un hijo tuyo está enfrente de una dificultad, cuando un hijo tuyo está enfrente de una enfermedad, cuando un hijo tuyo está enfrente de un divorcio, cuando un hijo tuyo, el enemigo quiere levantarse en su casa. Tú, Señor, nos empoderas y nos dices: no te preocupes, que yo soy el que estoy contigo, porque no eres tú, es mi Santo Espíritu el que está contigo. Señor, te doy gracias por esta congregación, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Los bendigo, Padre Santo, Señor, en este nombre que tú nos has dado, Padre Celestial, en el cual podemos vivir una vida plena, en el cual podemos vivir una vida gozosa, en el cual podemos vivir, Señor, en plenitud de gozo. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia y por tu bondad. Alabado y glorificado sea tu santo y glorioso nombre. Amén y amén. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor.